Escuchaba a un siervo del Señor recientemente decir que los momentos que más nos ayudan a formar nuestro carácter son los momentos de dolor en comparación con los momentos de prosperidad. Y estoy completamente de acuerdo con él. Pensemos en las alegrías más grandes de nuestra vida. Nuestra boda, por ejemplo. El nacimiento de nuestro primer hijo. Un logro personal. Cosas que, aunque maravillosas y memorables, raramente transforman nuestro carácter. Piénsenlo por un momento. ¿Cuánto creció tu paciencia el día de la fiesta de tu boda? Probablemente poco. Sin embargo, ¿cuánto creció tu paciencia en medio de los conflictos en el matrimonio? Piensa cuánto creció tu carácter en los momentos de reconciliación y problemas dentro del matrimonio. Piensa cuánto creció tu carácter cuando en ese mismo vínculo matrimonial tuvieron que tomar decisiones difíciles. Yo estoy seguro que las situaciones más difíciles forjaron más tu carácter que los momentos de comodidad. Pensemos en el día en el que nació tu primer hijo, donde en la mayoría de los casos, gracias a Dios, todo sale bien. Pero ¿qué tanto ese día del nacimiento de tu primer hijo formó tu carácter en comparación a todas esas noches sin dormir, a las cuales me estoy preparando para mi primer hijo? Y algunos ya vivieron esa experiencia, a mí me toca como primerizo vivirla. Piensa cuánto esas noches sin dormir han formado tu carácter, ¿cierto, Fernando? O el resto que ha tenido su primer hijo. Los sacrificios diarios en la crianza de los hijos. Las preocupaciones diarias en la crianza de los hijos. Cómo todas estas responsabilidades que involucran en el sacrificio han desarrollado en ti un amor incondicional que no conocías, que los momentos de comodidad no formaron en ti. Los placeres y alegrías de la vida, aunque bendiciones de Dios, son temporales. Estimulan nuestras emociones, es verdad. Nos dan momentos de felicidad, eso es verdad. Pero raramente nos llevan a una profunda reflexión sobre el propósito de la vida. ¿Cuánto formó tu paciencia y tu carácter el último cumpleaños al que asististe? Pero ¿cuántas cosas aprendiste en el último funeral? O cuando visitaste una sala de hospital. ¿Dónde aprendiste más sobre la fragilidad de la vida, sobre la brevedad de la vida? ¿Dónde aprendiste más? La pérdida, las decepciones, las traiciones, la enfermedad, la escasez y pare de contar. Son herramientas claves en las manos de Dios para formar nuestro carácter. Situaciones que tienden a formar más nuestro carácter que los momentos de comodidad, prosperidad y tranquilidad. ¿Qué nos recuerda eso a aquellos que queremos crecer en nuestro carácter? Que el dolor, la traición, la escasez y la enfermedad deben ser bienvenidas a nuestras vidas, porque nos enseñan cosas que en los momentos de bonanza y comodidad jamás nos enseñarán. Y esta es una profunda verdad que Santiago nos presenta en el primer capítulo de su carta, recordándonos que las pruebas, no los placeres, las pruebas son el taller donde Dios forja nuestro carácter. Mientras los momentos de gozo son pasajeros,
Las pruebas producen en nosotros algo eterno y único. ¿Qué es eso? Madurez espiritual y un carácter cada vez más parecido al de nuestro Redentor Jesucristo. Y es por eso que espero argumentar para ustedes lo siguiente en esta mañana. Tened gozo en las pruebas, pues Dios las usa para perfeccionarnos mediante ella. Tened gozo en las pruebas, pues Dios las usa para perfeccionarnos mediante ellas. Y tengo solo unos 4 o 5 puntos para ustedes hoy. En primer lugar, quiero que veamos el imperativo divino en las pruebas. Lo veremos a través del versículo 2. En segundo lugar, quiero que nosotros veamos el proceso divino de las pruebas en los versículos 3 al 4. En tercer lugar, quiero que veamos la provisión divina en las pruebas a través de los versos 5 al 8. Y en último lugar, quiero que veamos la paradoja divina de las pruebas en los versículos 9 al 11. Así que sin más preámbulo, estudiemos este texto maravilloso. El imperativo divino en las pruebas. Santiago 1, 1 al 2. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, el hermano del Señor Jesús y líder prominente de la iglesia en Jerusalén, escribe esta carta a creyentes judíos dispersos fuera de Palestina. Estos cristianos enfrentaban circunstancias extremadamente difíciles debido a su fe en Cristo, debido a su asociación con Cristo. Habían perdido todo lo que tenían y habían recibido todo el rechazo que jamás no poseían, que antes no poseían. Como por ejemplo persecución religiosa debido a su fe en Cristo, como por ejemplo discriminación racial, como decía alguien, debido a su fe en Cristo, y pobreza extrema debido a su fe en Cristo. Así que lo que vamos a leer a continuación en esta carta no está dirigido a hermanos que se encuentran súper cómodos y viviendo momentos sumamente tranquilos, sino hermanos cristianos que están viviendo situaciones sumamente difíciles, agonizantes y desesperantes. Situaciones en las que muchos cristianos no quisiéramos estar. El que tu vida corra peligro. Vaya, eso sí que es difícil y genera tensión en nuestras mentes. Que sepas que alguien te está buscando con todas las energías y recursos para matarte o meterte en una prisión. Quien haya estado en algún momento en algo similar sabe lo difícil que es eso. Pues estos hermanos se encuentran en esa situación. Y bajo ese contexto es que Santiago dirige un imperativo claro para estos hermanos en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es esto? Esta clase de mandamiento y de imperativo en la situación que yo me encuentro. Santiago, ¿tú tienes algún problema conmigo? Dios nunca justificará nuestra incredulidad y depresiones. Vivimos en una generación donde el pecado se ha tendido a justificar y a tapar bajo el nombre de debilidad. Y por eso tenemos un cristianismo muy débil que no asombra a este mundo para nada. Y es esa iglesia sufriente quien Santiago le dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea de diversas es todo tipo de pruebas de diferentes colores. Pueden ser económicas, pueden ser de salud o persecución en este caso. En medio de cualquier prueba,
No importa qué tipo de prueba te haya tocado pasar, sea grande o pequeña, no importa, en cualquier lugar, época o circunstancia, el llamado en medio de esas diversas pruebas para todos, como lo fue para los creyentes en ese tiempo, es un llamado a tener gozo. Ese es el principal imperativo o mandamiento en esta sección, y todo lo que viene de abajo está subordinado a este mandato. Tened por sumo gozo cuando se hallen en cualquier prueba difícil, no importa cuál sea. Es importante aclarar que Santiago no está diciendo que hagamos una fiesta cuando llegue el dolor. Santiago no está diciendo que brinquemos de la alegría cuando muera alguien a quien amamos. Eso no es lo que está diciendo Santiago, y más en la generación evangélica hoy, donde los cristianos si sufren son menos que otros. Y no confundan el tener que pasar por pruebas a dejarnos sumergir o acabar o destruir por ellas. Son dos cosas diferentes. Santiago no está diciendo que dancemos cuando llegue la prueba. Porque como decía un pastor de nuestros tiempos, Cristo no llegó danzando a la cruz. Él llegó sudando gotas de sangre, de hecho. No, eso no es lo que está diciendo Santiago aquí. Santiago no simplemente está pensando en una experiencia externa. No, las experiencias externas se pueden falsificar. Cuando alguien te dice, ¿estás bien o cómo estás? Bien, feliz, en gozo, viendo la mano del Señor en todo. Eso se puede falsificar. Aunque por dentro el corazón esté lleno de incredulidad, de amargura y de muchas cosas más. No, Santiago no está pensando en un mero formalismo. Santiago no está pensando en solamente puntos externos que somos expertos para imitar. Santiago está pensando en una actitud de la mente y del corazón. Allí es donde comienza todo. Santiago no está hablando aquí de una emoción, sino que está hablando de una forma de pensar. El gozo, mis amados hermanos, es una actitud mental que reconoce que las dificultades de la vida, sea cual sea, están bajo el control de Dios y sirven a un propósito, requiriendo de nuestra parte aceptación y comprensión como parte de nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, el llamado, el imperativo al gozo aquí no es emocional, es racional. Esta persona puede estar brotando lágrimas de sus ojos, pero en su mente reconoce que cierta situación por la que está viviendo está bajo del control soberano de Dios, sirve a un propósito eterno y requiere de nuestra parte aceptación y comprensión para nuestro crecimiento espiritual. Decía alguien, esto tiene que ver con ver las pruebas de la vida a través del lente de la providencia divina. Repito, tiene que ver con una actitud mental de ver las pruebas de la vida a través del lente de la providencia divina. ¿Quién ha traído esta prueba a mi vida? Ha sido tu mano. ¿Quién proveerá la gracia para sostenerme en esta prueba? Será tu mano. ¿Quién secará las lágrimas que brotan de mi alma en medio de esta prueba? Tu mano. ¿Quién me sostendrá en medio de la inquietud y la incertidumbre en medio de la prueba? Tu mano. Es tu mano providencial la que la ha traído aquí para cumplir tus decretos en mi vida. Y esto tiene que ser no solo palabrería y algo externo. Es muy fácil cantar, mi Dios decreta todo bien, sus santos lo aceptan. Hasta que llega a nuestra vida la prueba. Es muy fácil cantar, estoy bien con mi Dios, hasta que llega la prueba. Es muy fácil cantar, ¿cómo podré estar triste? Hasta que llega la prueba. Esto es real. Esto es real. No es algo emocional, sino racional. Una actitud de la mente del creyente
que conoce las Sagradas Escrituras y que por medio de las Escrituras ha conocido a su Dios, y él puede reconocer que la dificultad que está viviendo en su vida está bajo el control de Dios y sirve un propósito, requiriendo de su parte aceptación y comprensión como parte de mi crecimiento espiritual. Ahora bien, ¿pero cómo es posible lograr eso? Porque tenemos que ser sinceros, pastor. Tener este tipo de mentalidad en medio de la prueba es muy difícil. Es más fácil dejarnos atrapar por la ansiedad, que significa tener una mente dividida. Y aquí usted está hablando y describiendo una mente enfocada en algo, en una verdad, aferrado a ella por medio de la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es posible llegar a esto? Pues es lo que vamos a ver a través de los versos 3 en adelante, donde Santiago se enfoca en el cómo del imperativo que nos ha dejado en el versículo 2. Comienza el versículo 3 de Santiago 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y de esta forma llegamos a nuestro segundo punto, el proceso divino de las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A partir del versículo 3, Santiago usa una palabra inspirado por el Espíritu Santo que no es otro imperativo, sino que es lo que conocemos en español como un gerundio. Sabiendo. ¿Por qué es importante que sea esa forma gramatical luego del imperativo? Bueno, porque lo que nos está diciendo es la manera de lo anterior. Está estrechamente ligado a lo anterior, como los eslabones de una cadena. Como cuando usted dice, voy al trabajo. ¿Cómo? Caminando, en el metrobús o manejando. ¿Qué es lo que usted está diciendo en esa oración? Usted está diciendo la manera en cómo desarrolla la acción. Bueno, aquí la acción principal es que tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego la manera de esa acción es sabiendo. Santiago nos explica el cómo. Pastor, yo no vine aquí para escuchar una clase de gramática. Yo te voy a explicar por qué era importante. La pregunta es, Santiago, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es aquello, Santiago, en lo que necesitamos pensar para poder tener esta clase de mentalidad de gozo mientras las pruebas llegan a mi vida? ¿Qué es aquello en lo que yo debo entender, Santiago? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Pues ahí está en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En pocas palabras, necesitamos enfocarnos en el efecto que produce la prueba. Cuando tú y yo podamos enfocarnos en lo que esa prueba va a producir, todo esto nos va a capacitar para tener una mentalidad de gozo en medio de las pruebas. Pocas verdades son autoevidentes como esta. Santiago dice, la mejor forma de hallar gozo en medio de la prueba es que ustedes se puedan enfocar en el cómo de esa prueba. ¿Cuál es el cómo de esa prueba? Lo que esa prueba produce en ti y en mí. ¿Qué es lo que produce esa prueba en ti y en mí? Paciencia. Dice el Proverbios 19:2, el que se apresura con los pies peca. El que se apresura con los pies peca. ¿Qué quiero decir? Nunca las cosas han salido bien cuando van o se dirigen o se realizan con un corazón impaciente. ¿Cuántas situaciones no hemos tenido que atravesar como causa de nuestra impaciencia? Y más en una generación como la nuestra del ya, de la comida instantánea, de lo rápido. Esa es la generación en la que nos ha tocado vivir. La comida instantánea, ya no hay que hacer una sopa, ya la compras medio hecha, la colocas 2 minutos en el micro y ya.
Esa es la generación en la que nos ha tocado vivir y vivimos arrastrados por eso. En una época de la prisa donde los que van lentos y calmados son considerados como tontos. Y Santiago dice, la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el idioma griego, la raíz de la palabra paciencia es la palabra perseverancia. Cuando se pronuncia la palabra paciencia, la persona podría estar pensando en perseverar. Es decir, la paciencia es un sinónimo de 1, fuerza, número 2, aguante y número 3, resistencia. O como bien decía un siervo de Dios, la persona impaciente, por lo tanto, es una persona débil, de carácter débil. Una persona impaciente es una persona que no aguanta nada. Una persona que no puede esperar. Una persona que no puede permanecer. Una persona que no puede resistir. Es una persona que no tiene la fortaleza para aguantar. Por lo tanto, ninguno aquí debería jactarse o sentirse orgulloso de ser considerado una persona impaciente. Debería asustarnos que Dios muestre de nuestro corazón un pecado como este. No es casualidad que entre el fruto del Espíritu expresado en la carta de Pablo a los Gálatas, uno de esos frutos que el Espíritu Santo produce en los hijos de Dios es la paciencia. La impaciencia nunca ha sido considerada en la Biblia como una virtud. Todo lo contrario. La persona impaciente no aguanta, no puede esperar. Ya yo no aguanto más con esto. Tiene que ser ya. Yo no puedo esperar dar un tiempo para la oración y la reflexión. Yo tengo que hacerlo ya. Yo no puedo aguantar que esta iglesia o mi cónyuge o los hermanos hagan cambios en su vida. Yo me voy, ya yo no aguanto más. Son personas de carácter débil. Pero la persona de carácter fuerte, de acuerdo a este pasaje, es una persona con una gran capacidad de fuerza, aguante y resistencia. Es un corazón perseverante. Pero ¿por qué la paciencia es tan valiosa para Dios? Porque la falta de paciencia destruye relaciones. La falta de paciencia nos puede llevar a la incredulidad y acusar a Dios. La falta de paciencia aniquila las relaciones. Y como bien decía alguien, la falta de paciencia reduce a las personas a instrumentos. Las convierte en esclavas de nuestros objetivos. Piensa en un corazón impaciente en algo común y corriente como estar en la fila de un supermercado. La persona que está delante debería colaborar para mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Salir rápido de aquí. Pero resulta que la persona toma el kilito de arroz Mari, se pone a hablar con la cajera y luego lo segundo y el carrito está hasta el tope. ¿Qué empiezas a sentir tú? Y estoy usando un ejemplo súper básico. ¿Qué tal si nos vamos más allá? Empiezas a busca a ver qué caja está vacía y eres el segundo. Me irrito contra esa señora que está delante, porque recuerden lo que acabo de decir, la impaciencia reduce a las personas a instrumentos, las convierte en esclavas de mi objetivo, y si no cumple mi objetivo, quítate de mi camino. Y pongo toda mi ira sobre esa persona. Esa persona debería contribuir en que mi día sea más cómodo y más tranquilo, no más agitado y estresante. ¿Por qué la paciencia es tan valiosa para Dios? Porque destruye, aniquila y usa a las personas. Y como decía alguien, necesitamos cultivar esta virtud de la paciencia, porque amar lleva tiempo, servir lleva tiempo, escuchar lleva tiempo,
Tener empatía lleva tiempo. Sentir el dolor del otro lleva tiempo. Llevar la carga del otro lleva tiempo. Tener intimidad lleva tiempo. Ser atento lleva tiempo. Corregir tiernamente lleva tiempo. Disciplinar con amor a los hijos lleva tiempo. Esperar el cambio de otros lleva tiempo. Por eso es tan necesaria la paciencia. ¿Qué es lo que dice el corazón impaciente? Ayúdame a lograr lo que quiero o apártate de mi camino. Pero es como una montaña de bloques. Recuerden que nuestro punto es el proceso divino de las pruebas. Y Santiago dice, la mejor forma de ustedes tener este tipo de mentalidad de gozo en medio de las pruebas es sabiendo estas cosas, enfocados en lo que la prueba produce, no en la prueba en sí misma. Esta semana tuvimos varias visitas pastorales a hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, y uno cuando va a estas visitas aprende más de lo que uno va a enseñar. Y ¿saben qué me llamó la atención con varios de los hermanos que pudimos visitar desde sus casas hasta en el oncológico de Luciani? Que solo hablaban de cómo Dios se había mostrado para ellos en medio de la situación. Solo hablaban de cómo ese dolor les permitió evangelizar a otros en esos lugares. Solo hablaban de aspectos del carácter de Dios que en medio de ese dolor pudieron experimentar. Y nos vinimos y dijimos, ella va, y no le preguntamos cómo va esto y qué medicamento le están colocando y cuándo es el próximo examen. Y aunque nos asomaron pinceladas, el tema que mayor hablaban era de Dios y de las puertas que abrió Dios para predicar y para mostrar lo que Dios es capaz de hacer cuando un hijo de Él está en medio del dolor. Si leen los salmos, eso es lo que leemos. Hombres que han pasado por profundos dolores y penas, hablándonos más del carácter de Dios. De hecho, para tú saber qué fue lo que llevó a tal salmista a vivir cierta situación, tienes que ir a otros libros, Reyes, Crónicas o comentaristas, para saber qué fue realmente lo que le pasó a este hombre que lo llevó a expresar esas palabras. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan enfocados en Dios que no había tiempo para hablar tanto de la prueba. Pero ¿qué tal de nosotros? Podemos hablar horas de la prueba. Somos expertos para describir muchas veces nuestro dolor. Y en ocasiones es legítimo. Pero en otras ocasiones simplemente para dar lástima, alimentar la autocompasión y un montón de cosas más. Qué triste es eso, cuando tú puedes ver creyentes y que pueden tener una teología robusta, solo hablando y describiendo problema tras problema y tras problemas, y tú no ves a Dios ni nada, y si lo hacen es por mero formalismo. Y a pesar de todo esto, hemos visto la mano de Dios aquí. Y no digo que en algunos casos haya sido cierto, pero quizás estoy hablando de mis propias batallas en mi corazón. Que la tendencia es describir más nuestros problemas, nuestro caos. Y entre más rápido hablemos de nuestros problemas y a más personas, mucho mejor. Pero cuando tú ves hermanos en situaciones tan precarias y tan difíciles que yo no sé cómo yo respondería estando ahí, hablando solo de Dios y de cómo vieron a Dios y se veía total sinceridad, tú dices, aquí hay mucho que uno tiene que aprender. Pero Santiago en este viaje de proceso, del proceso divino en medio de la prueba, no solo se queda con la paciencia. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, nivel 1, pero viene un nivel 2, número 4, mas tenga la paciencia su obra completa para propósito, que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Noten esto, la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Y la paciencia produce ¿qué? De acuerdo a esto, perfección. Perfección. Esto no es algo con lo que estamos muy familiarizados. De hecho, quizás vemos muy lejos la posibilidad de ser perfectos. Pero Santiago dice eso, para que seáis perfectos.
Miren esto, hermanos. Para Santiago es muy importante la idea de perfección. ¿Sí? Si tú vas al final del capítulo 1, principio del 2, Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Luego invita a su audiencia a meditar en la ley perfecta. Y luego en el capítulo 3 dice que todo el que refrena su lengua es varón perfecto. Y aquí nos dice que el propósito de las pruebas es la perfección. Para Santiago es muy importante la idea de perfección. Santiago está diciendo todas las situaciones que ustedes están experimentando mientras están o han sido dispersos, incluso el conflicto que están teniendo entre pobres y ricos, el tema de los que quieren ser maestros, no refrenan su lengua, el tema de que hay conflictos en ustedes y algunos planifican sin tomar en cuenta a Dios, y todo eso que está pasando aquí son pruebas que Dios ha traído para hacerlos perfectos. ¿Hay alguien que no quiera esto? Si usted se conoce bien, usted sabe cuánto mal y debilidad hay en usted. ¿Quién no quisiera la perfección? Yo la quisiera. Y cada vez que me conozco más y más, anhelo más la perfección. O como decía alguien, imagínate llegar a un nivel espiritual tan alto que el mismo Dios, creador y sustentador del universo, te evalúe y diga: has crecido tanto, hijo mío, que no te falta nada. ¿Crees que Dios pudiera decir eso de ti hoy? No, hermano. Si Dios nos evalúa, como incluso lo hizo en Apocalipsis con sus iglesias, de cada uno encontraría algo de lo cual arrepentirnos y crecer. Imagínate usted ser perfecto. Mi hermano, si a nosotros nos dieran, ¿ustedes vieron esa película de Volver al Futuro o Ir al Futuro? ¿Usted imagina que nos dieran un viaje por un momento e ir, donde podamos vernos cómo nosotros seremos luego que atravesemos todas las pruebas? Y uno llega al lugar y dice: ¿quién es esa persona que radia tanta gloria, tanta hermosura? Ese eres tú. Como decía C.S. Lewis, si nosotros nos viéramos cómo seremos en la glorificación, nos sentiríamos tentados a adorarnos a nosotros mismos, de lo bellos, perfectos que seremos. Ahora, algo que aclarar. La perfección en el Nuevo Testamento no es lo que para nosotros sería perfecto. Para nosotros perfección es alguien que no comete un error, que es impecable. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Perfección en la mentalidad judía y en la mentalidad del Nuevo Testamento no es impecabilidad, no es que nunca comete un error. No, todos cometeremos errores hasta que Cristo regrese en gloria. Estamos hablando más bien, decía alguien, cuando pensamos en el entendimiento judío y del Nuevo Testamento sobre la idea de perfección, deberíamos pensar en esto. 1, una persona íntegra. 2, una persona madura, completa, una persona que ha logrado ese balance entre tantas cosas de su vida. Esa persona que está caminando correctamente en medio de todas las cosas con las que debe lidiar. Una persona que no es uno acá y otro allá. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser una persona así? Carecemos muchas veces de integridad, de madurez. No hemos obtenido ese balance entre todas las cosas con las que tenemos que lidiar. Algo se nos va de las manos, en algo terminamos pecando, dudando, etc. Pero Dios quiere formar en nosotros una persona así, que es básicamente una persona con el carácter de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser así? Ahora bien, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar el precio? Porque el texto dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia
te lleva a la perfección o a ser una persona completa y madura. Por lo tanto, para llegar a ese nivel que tanto tú deseas, necesitas darle las bienvenidas a las pruebas en tu vida. Ahí no se escucharon tantos amén. Y los que lo dijeron fue amén. Pero ese es el proceso que Dios está haciendo en cada una de nuestras pruebas. En cada una. Quizás no lo habías visto así, pero en cada dolor que has vivido y que estás viviendo y que vivirás, la meta es que seas perfecta y perfecto. Una persona completa. Y me encanta lo que dice el texto, sin que os falte cosa alguna. La prueba de vuestra fe produce perseverancia, resistencia. ¿Usted sabía que la prueba es un buen filtro para saber si su fe es real o falsa? ¿Por qué se da este regalo a los creyentes en medio de la prueba, que es la perseverancia? Porque todos vamos a terminar experimentando pruebas. Vivimos en un mundo caído. Otras veces sufriremos por nuestro pecado, por el pecado de otros, y otras veces simplemente por empatía. Pero los verdaderos creyentes viven la prueba, salen de la prueba ilesos, con una fe no destruida. Pero el falso cristiano ni sale de la prueba, o si sale de ella, sale con un corazón incrédulo, señalando y dudando de las bondades de ese Dios. Esta prueba que estás viviendo, vamos a ver cómo sales de ahí. Porque este fruto de la paciencia, capacidad para resistir, solo se le da a los hijos de Dios. El que no pasó la prueba demostró que su fe nunca fue auténtica. ¿Cuántas personas no hemos visto y escuchado que han abandonado la fe por una prueba? Que han caído en apostasía y una total incredulidad por las pruebas. Las pruebas son un gran filtro para evaluar si tu fe es auténtica o no. Y con el propósito de llevarte a la perfección. Si eres un verdadero hijo de Dios. Como bien lo expresa Pedro en su primera carta, también nos recuerda que la fe será probada como el oro, sometido a altas temperaturas. Y cuando el oro es sometido a altas temperaturas, lo que brota, lo que sale a la superficie, ¿qué es? Toda la escoria que estaba pegada en el oro. Pero el oro nunca es destruido, solo la escoria. Y lo mismo es en nuestras pruebas. Lo que fluye, lo que sale a flote cuando estamos siendo sometidos a pruebas intensas es la escoria, la impureza de nuestro corazón. Pero si nuestra fe real nunca será destruido, solo es destruido la escoria. Las pruebas por eso son reveladoras. ¿Sí? Las pruebas son reveladoras. Las pruebas revelan si buscábamos a Dios por lo que Él es o por la dádiva de Él. Las pruebas revelan si nuestro amor por nuestro prójimo estaba anclado en la verdad o simplemente en lo material. Las pruebas son reveladoras. Por eso yo una vez escuché de un grupo de pastores en una iglesia que todo aquel que anhela el ministerio pastoral dejan y examinan cómo él ha respondido ante las pruebas. Porque es la clave final, si está dispuesto a resistir el montón de pruebas que le vendrán en el ministerio. Así que no solo hay un imperativo divino, sino hay un proceso divino que mientras estemos enfocados más en lo que la prueba produce que en lo que la prueba en sí mismo es, podremos salir victoriosos de ellas con un gozo que está más anclado no a algo emocional, sino a algo racional. Pero pastor, ¿cómo adquiero ese tipo de enfoque? ¿Cómo hago que mi mente se someta y se enfoque en todo lo que Dios obra y hace y en estos propósitos eternos que nos llevan a un nivel sumamente alto, nada más y nada menos que la perfección? ¿Cómo hago? Pues eso nos lleva a nuestro tercer punto, la provisión divina en las pruebas. Hemos visto el imperativo divino en medio de las pruebas, hemos visto el proceso divino en medio de las pruebas y ahora veamos la provisión divina en las pruebas en los versos 5 al 8. Versículo 5 de Santiago 1.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, cuando en medio de las pruebas, cuando se requiere ese enfoque de su parte. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago introduce el recurso divino fundamental en medio de la prueba, que es la sabiduría. Queridos hermanos y hermanas, si hay algo que tú y yo necesitamos mientras estamos atravesando por diversas pruebas, es sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia en medio de las pruebas es actuar con necedad, que es lo contrario en la Biblia a la sabiduría. Nuestro diácono Junior hacía una reflexión sobre Job capítulo 1, pensando en la respuesta de Job, y él decía: no hay duda de que todos experimentaremos prueba. La pregunta es ¿cuándo? La pregunta clave aquí es ¿cómo estoy respondiendo ante la prueba? Esa es la clave. Es allí donde debemos enfocarnos. Y nuestra tendencia es actuar con necedad, con autocompasión, con orgullo, con amargura. Por eso se requiere en la prueba sabiduría. Y la palabra griega que usa Santiago aquí es sofía. Aquí no se refiere meramente a un conocimiento intelectual. Hay personas que pueden tener un vasto conocimiento intelectual y no necesariamente son personas sabias, sino que aquí se refiere a la capacidad práctica de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Necesitamos entendimiento práctico necesario para enfrentar los problemas de la vida desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva meramente humana como tendemos a ver nuestras pruebas. Si Dios no me trata bien, Él no me ama. Así piensa el incrédulo. Si Dios no me prospera es porque me odia. Así piensa el incrédulo. Pero necesitamos pensar desde la perspectiva de Dios. Por eso explico, la sabiduría para Santiago y para cualquier lector judío de ese entonces era el entendimiento necesario para vivir la vida para la gloria de Dios. Explico. La sabiduría en la escritura consiste en operar en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios, comenzando con temer a Dios y después pasaba a obedecer a Dios. El principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Así que en la mente judía y neotestamentaria, la sabiduría era operar en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Y lo que Santiago está diciendo, lo que tú y yo necesitamos en medio de la prueba es aprender a someternos a la voluntad de Dios en medio de esa prueba y a vivir en obediencia a la palabra de Dios en esa prueba. Y eso debe comenzar en el temor a Dios. Por eso pide la sabiduría, que consiste en el temor a Jehová. Pero ¿qué pasa en las pruebas? Comenzamos a experimentar cosas oscuras en nuestro corazón. Cuando nuestra voluntad se ve frustrada, cuando la voluntad de Dios se interpone en nuestro camino. Mi voluntad era alcanzar esto en este tiempo y a través de este medio, pero Dios ha decidido tal cosa. ¿Cómo puede ser? A pesar de que le oramos: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Hasta que nuestra voluntad se ve frustrada por los planes de Dios, los tiempos de Dios y la providencia de Dios. Ya dejamos de cantar con gozo y de hablar de este Dios maravillas. Hace unos sábados le decía yo a nuestros estudiantes de la academia que querramos o no, tenemos que admitir que hemos creído una especie de evangelio de la prosperidad. ¿En qué consiste el evangelio de la prosperidad? Yo me porto bien y Dios me trata bien. Yo decreto y Dios responde inmediatamente a lo que yo decreto. Y el día que Dios no lo haga, lo siento en el banquillo de los acusados.
Y yo le decía a estos pastores en esta clase de la academia, todos nosotros no hemos de alguna forma creído el evangelio de la prosperidad al incluso pensar, mira, yo he servido a Dios muchos años desde este púlpito, me he desgastado muchos años desde este púlpito, Dios debería tratarme mejor a mí que a los demás. Ve la vida de Moisés, Abraham, Isaías, Elías, Pablo, Jesús. No hay nadie que haya hecho mayor bien que él. Sin darnos cuenta, hemos creído una especie del evangelio de la prosperidad. Pero la prueba se ha encargado de sacarlo a flote, porque antes decíamos que no era así. Yo decía, si yo me he portado tan bien con Dios, predicando su palabra, llevando el mensaje a otros lugares, ¿por qué no ha respondido oraciones? Que en mi caso, algunas de ellas duraron 14 años para ser respondidas y otras ni siquiera han sido respondidas. ¿Pero por qué? Está en Él y Él lo sabe. Por eso necesito sabiduría en la prueba, porque mi tendencia es a dudar de su amor por Él. Porque puedo terminar viendo, como hablaba con unos hermanos esta semana, midiendo el amor de Dios por la dádiva de Dios. Si Dios me da, me ama. Si no me da, no me ama. Y qué difícil es vivir una vida cristiana así. Por eso en medio de la prueba no dependas de ti para las respuestas. Pídele a Dios sabiduría divina. Cuando los cristianos se enfrentan problemas en la actualidad, la primera respuesta es normalmente acudir a alguna otra fuente humana. Esa es la primera reacción. Y siempre se ha dicho desde este púlpito algo sumamente breve pero importante. Cuando venga la prueba a tu vida, corre primero a Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué hacemos cuando llega la prueba? Volvemos a correr a los hombres antes que primeramente a Dios. ¿Ustedes han leído alguna vez el libro de Job? Él intentó encontrar la respuesta y corrió a fuentes humanas, sus amigos, para encontrar la respuesta. ¿Y sabe cuánto duraron esos diálogos? 37 capítulos, en meses, días, no tengo los detalles, 37 capítulos. Todo el mundo dice, ¿tú estás sufriendo por esto? No, yo estoy sufriendo realmente por esto. No, ¿sabes qué? Yo sé que Dios trajo esto a mí por esto. Hasta que llegamos al capítulo 38 y Job y Dios confronta la ignorancia de Job con un montón de preguntas cruciales pero profundas al mismo tiempo. Y solo hay silencio de parte de Job. Y al final un reconocimiento de quién es Dios. ¡Ey! No hubo respuesta de por qué vivió lo que vivió. Nunca la tuvo. Lo que sí obtuvo fue un conocimiento más profundo de quién es Dios. Conocimiento que muchas veces experimentas en el dolor, no en una biblioteca. Porque como decía alguien, nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. Poco conocimiento de Dios te va a arrastrar el dolor. Pero ya va, si yo he leído mucho sobre Dios, sí, solo que se quedó en tu mente nada más. Pero el que ha conocido verdaderamente a Dios, la prueba es reveladora para eso. Y ¿saben qué? Cuando Job realmente es humillado, los capítulos 38 en adelante de este libro, ¿saben qué sucede? ¡Bum! Todo termina. Él conoce a Dios como Dios había sido dispuesto a ser conocido por él y se le devuelve el doble de lo que tenía. Job. Este libro hubiese terminado en el capítulo 4, 5. Si tú hubieses reconocido esto, pero Dios a veces nos dice, bueno, tú quieres tratar de descifrar el problema, tú quieres tratar de hacerlo por tu cuenta, dale, hijo mío. A veces uno le dice al niño, no te montes ahí porque te vas a caer, y vuelve otra vez. Y a lo último le dice, bueno, vaya tranquilito. Nosotros podemos hacer de nuestro sufrimiento más difícil de lo que ya es. Por la forma en cómo interpretamos los eventos que nos suceden y también por la forma
en la que usamos nuestra mente, porque la batalla comienza ahí, o a los lugares hacia donde llevamos a nuestra mente en medio de esa prueba. Por eso en todo lo bueno, en todo lo honorable, en eso pensad. Pero pida con fe, no dudando nada. Ve primero a Dios, no a los hombres. Los hombres te van a dejar en la misma situación de siempre. Ve a Dios. Pero he ido por años a Dios, sigue haciéndolo. Lee Job, 37 capítulos. Pero pida con fe, no dudando nada. Y la palabra dudando significa dudar. Y miren esto: disputar o discutir. Interesante. Ninguna palabra aquí está de más. Explica un autor: hay algunas personas que simplemente dudan que Dios puede darles una respuesta. Hay otras personas que simplemente quieren discutir con Dios por no darle esa respuesta, cuestionándole por qué hizo lo que hizo. Y entonces sus oraciones no son más que una pelea contra Dios. Pero usted no debe dudar de la provisión disponible de Dios, porque Él da generosamente. Porque el que duda es semejante, dice Santiago, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago está describiendo al que duda como alguien inestable. La persona que duda que va a Dios y realmente no cree que Dios puede proveer la sabiduría en medio de su prueba y que vacila, es como el mar que está inquieto y se mueve de un lado para el otro con su marea interminable que nunca puede estar estable. Y es interesante lo que dice la Escritura: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es serio. Y es necesario decirlo en una generación donde a todo lo llamamos debilidad y donde queremos justificar la incredulidad de los creyentes, y por eso nunca salen del hueco donde están allí. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna. Dios se toma en serio cuando nuestro corazón peca, duda de Él, de su bondad, o nuestro amor mengua por Él. Si no, revisemos las cartas en Apocalipsis a las iglesias. Por ejemplo, a la iglesia en Éfeso le dice que ha perdido su primer amor, y Cristo no le dice: wow, es tu debilidad, quizás son las circunstancias, quizás son las demás personas. No, le dice: arrepiéntete y vuélvete de donde has caído. Dios se toma muy en serio cuando las cosas en nuestro corazón no van bien. Él no nos justifica diciendo pobrecito, y aún esas palabras directas vemos su amor. ¿Qué padre que ama a sus hijos no lo disciplina, no lo corrige, a menos que sea un bastardo? Dice la Escritura. El que duda de Dios, decía alguien, el que debate con Dios, el que es inestable en su confianza hacia Dios y no está comprometido de manera sólida con el Señor, no va a recibir nada, dice el texto. Y probablemente tus oraciones de la boca para afuera han salido, pero tu corazón está lleno de duda, de egoísmo, de arrogancia. Y Dios tiene que tratar primero con lo que está dentro, que lo que está mal. Y es por eso que siempre debemos enfocarnos en el corazón cuando sufrimos. Cuando alguien viene y nos cuenta una carga, lo cual es legítima porque queremos llevar la carga los unos a los otros, ¿nosotros en qué nos enfocamos? En tratar de sacar a ese hermano de ese desierto. Bueno, tengo una carga económica, listo, vamos a buscar dónde conseguir ese dinero. Bueno, tengo un problema de salud, ¿qué medicamento necesita? Vamos a buscarlo. Pero pocas veces nos sentamos con ese hermano a ver cómo su corazón está respondiendo ante tal circunstancia. Y ese hermano se va con las necesidades materiales suplidas, pero nunca le ayudamos a lidiar con la prueba correctamente, y luego vuelve la prueba, porque las pruebas no van a terminar, y vuelve otra vez con la misma batalla en su corazón, y nosotros vamos otra vez queriéndolo sacar del desierto, en lugar de ayudar ese corazón a volverse a Dios y interpretar los eventos que vive desde la perspectiva divina. Eso es lo que deberíamos hacer. Deberíamos ir al corazón, ese es el objetivo. ¿No es de allí donde sale todo?
pero estamos enfocados en aliviar el dolor y en sacar del desierto donde Dios ha metido a varios. No somos el Espíritu Santo y no podemos. Necesitamos ir al corazón de ese hermano que sufre y ver cómo está lidiando con eso, porque puede que haya pecado, puede que haya duda, y ahí tú puedes ser de mejor ayuda. Y el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo, está hablando del que duda, es inconstante en todos sus caminos. La persona que dice: yo creo en Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios, pero cuando viene la prueba comienza a dudar de la existencia y de la bondad de Dios. Aquí es descrito como un hombre de doble ánimo. Y si ese es el caso, dice Santiago, no va a recibir nada. De hecho, es una persona que va a ser siempre inconstante en todos sus caminos. Una persona inestable siempre en todos sus caminos. Así que esto no es algo con lo que deberíamos estar contentos, o tranquilos, o conformes. Hemos visto el imperativo divino: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hemos visto el proceso divino, donde debemos enfocarnos en lugar de la prueba en sí, lo que ella produce: paciencia llevándonos a la perfección. Hemos visto también, en tercer lugar, la provisión divina en medio de las pruebas. Una sabiduría que nos lleva a someternos a la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios y a reposar completamente a Dios y pedir ese recurso con fe, sin duda, si no, no recibiremos nada. Pero en último lugar, veamos la paradoja divina de las pruebas. A partir del versículo 9 y 11 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Describe a dos clases de personas en la iglesia: ricos y pobres. Y lo que está diciendo Santiago en el contexto de las pruebas es que las pruebas alcanzan tanto a los creyentes ricos como a los creyentes pobres. Nadie escapa del dolor. Hermanos míos, yo estoy seguro que todos aquí en este salón han estado pasando por pruebas, están atravesando una prueba o están pronto a entrar en una prueba. Aquí nadie puede decir: pobrecito de mí, ¿cómo sufro? Todos aquí sufren de una forma u otra, todos. Aquí no hay un grupo de privilegiados sin pruebas y dificultades y otro grupo que solo experimenta el dolor. Todos, incluyendo el que te habla, ricos, pobres, no importa el estatus social o el rango, no importa, todos van a experimentar el dolor. Aún los reyes que están gobernando ciertas naciones también tienen que lidiar con el dolor. Todo el mundo, vivimos en un mundo caído y no hay un espacio que haya sido perfecto ya. Y es lo que Santiago está diciendo al hermano pobre y al hermano rico que están atravesando por estas pruebas, y a quienes se le ha llamado a tener gozo en medio de ellos. Necesito que consideren algo más. Al hermano humilde o pobre, gloríese en su exaltación espiritual, mientras que el rico debe encontrar gozo en su humillación. Por eso es paradójico que las personas pobres se regocijen, dice Santiago, por ser exaltados por Dios. ¿De qué manera son exaltados los pobres? Espiritualmente, dice Santiago. Y como bien decía alguien, este hermano pobre en la iglesia puede ser la escoria del mundo, la suciedad del mundo, pero él puede regocijarse porque su posición delante de Dios es de exaltación. Él puede tener hambre, pero tiene el pan de vida. Él puede tener sed, pero tiene el agua de vida. Él puede ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Él puede ser rechazado por los hombres, pero ha sido recibido por Dios por medio de la justicia de su Hijo Jesús. Y por otro lado, el versículo 10 dice: pero el que es rico en su humillación. Esto es regocíjese. Es el mismo verbo. Exáltese, gloríese en que está siendo humillado en medio de dicha prueba. La persona rica que parece tenerlo todo en su lugar, que se regocija no en su riqueza, sino en que está siendo humillado por Dios en medio de la prueba.
Y decía alguien, cuando una persona rica enfrenta una prueba, comienza a darse cuenta de manera realista de que todo lo que posee no puede comprar las cosas reales de la vida. Quizás Dios te ha dado más comodidad en lo económico que otro, pero tú has comprobado, tú no puedes tener todo lo que quieres. Quizás esto te permite aliviar una cosa, pero vendrá otra. Quizás, bueno, me voy a otra nación para aliviar una cosa, pues allá vendrá otra. Pero las pruebas nos perseguirán hasta lo último de la tierra. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que se requiere tanto en la prueba, no se compra con dinero. La paciencia, una virtud cristiana que tanto se necesita en medio de la prueba, no se puede comprar con dinero. La templanza, la fe, no. Y este es el punto aquí. Es que sea pobre o rico, las pruebas vienen a la vida para humillarnos. Sea que poseamos mucho o poco de los bienes de este mundo, la verdadera humildad dice: mis recursos, sean pocos o sean muchos, están en Dios. Mi comodidad o mi pobreza no debe ser una excusa para exaltarme. Mi exaltación debe estar en que mis recursos vienen de Dios. ¿Y qué es tan necesario eso cuando vivimos en una generación tan narcisista que solo busca llamar la atención de mil formas? Lo decíamos hace poco en la clase de las redes sociales. Queremos que me admiren, que me vean, que me aplaudan, los likes. Estoy movido por eso, estoy siendo dominado por eso. Si no lo hago me siento incompleto. Yo necesito que algo alimente mi ego. Pero la Biblia nos invita a la humillación. Como Santiago mismo dice, el que quiera exaltarse será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y Santiago dice que un día, dice el versículo 11, todo será destruido como la hierba seca, hablando ahora de los ricos en general. El calor abrasador, hermanos, y el viento de la furia de la muerte, un día va a quemar todo. Todo. De tal manera que el hombre rico debe regocijarse en sus problemas, porque sus problemas, sus pruebas, lo han llevado a divorciarse de la dependencia de esos recursos. Las pruebas crean un divorcio entre nosotros y nuestra confianza en lo material, y nos acercan a una confianza más plena en nuestro Señor. Por eso podemos regocijarnos. Seamos pobres o estemos más cómodos que otros. Las pruebas son reveladoras. De hecho, creo que a veces la pobreza y la prosperidad pueden ser un tipo de prueba también. Sí, yo sé que quizás la pobreza sí la has visto como una prueba. Pero los tiempos de bonanza, pastor, sí, a veces Dios nos da tiempo de bonanzas y de comodidad para ver cómo aprovechamos ese tiempo, cómo nos desarrollamos en ese tiempo, cómo nos administramos en los tiempos de las vacas gordas y cómo eso nos pudo preparar para los tiempos de las vacas flacas. Sí, a veces los tiempos de comodidad y prosperidad revelan en quién realmente está nuestra confianza, y eso es sumamente revelador cuando todo nos es quitado. Yo creo que así como la pobreza puede ser una prueba, los días de comodidad y prosperidad también pueden ser una prueba, a ver cómo adoramos y respondemos ante la providencia de Dios cuando tenemos lo que hemos pedido. Pero también Él quiere evaluarnos cómo hemos respondido cuando hemos perdido todo eso que teníamos. Porque Él quiere que seamos perfectos, completos, sin que nos falte cosa alguna. ¿Habías visto tus pruebas así? Pero mírala desde el lente, desde la perspectiva de la providencia divina. Hermanos míos, tened gozo en las pruebas, pues Dios las usa para perfeccionarnos mediante ellas. Quiero cerrar con una oración puritana y orar junto a ustedes para que el Señor nos ayude a lidiar con el dolor pasado, presente y el que vendrá de una forma que Él le glorifique. Porque queremos llegar a ese nivel de perfección y de madurez y de integridad que Él ha prometido para sus hijos. Y este puritano oraba de esta manera:
Dame la facultad para vivir como un hijo tuyo en todos mis actos. Y ejerce mi condición de hijo derrotando mi ego. Protégeme de la intoxicación que produce la prosperidad. Dame sobriedad cuando me regocije por un gozo que no proceda de ti. Guíame con seguridad al reino eterno, sin preguntar si el camino será difícil o cómodo. Tan solo te pido ver el rostro de aquel a quien amo, contentarme con el pan que me alimente, con el vestido que me cubra. Si tan solo puedo ser llevado a tu hogar en paz. Está diciendo, haz lo que quieras conmigo, dame o quítame, siempre y cuando pueda llegar en paz a mi hogar, siempre y cuando pueda glorificarte mientras llego a mi hogar. Dame o quítame lo que consideres necesario. Oremos. Padre, tú conoces muy bien cada uno de nuestros ídolos. A ti no te podemos engañar. Tú conoces la razón por la cual hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos. Tú lo sabes bien. A ti no te podemos engañar. Humíllanos cada vez que lo consideres necesario. Revela si nuestra fe es auténtica o no. Pero permítenos enfocar nuestros pensamientos en aquello que la prueba provee para nuestras almas: paciencia y perfección. Anhelo ser un hombre perfecto, Señor. Anhelo ser un hombre completo a quien no falte cosa alguna. Usa la dificultad que tengas que usar como la has usado año tras año desde que me salvaste. Pero permíteme perseverar en medio de la prueba, porque la tendencia es a querer claudicar. Dame el don para perseverar. Dale el don a mis hermanos para perseverar en medio de la prueba, para evaluarse y ver cómo están respondiendo sus corazones, porque probablemente nuestras palabras hablen de ti, pero nuestro corazón está lleno de amargura y de duda. Ayúdanos a responder de forma piadosa ante el dolor. Ayúdanos a mirar más allá de la prueba y poder contemplar la mano amorosa de nuestro Dios detrás de la prueba. Ayúdanos a mirar más allá de la prueba y mirar tu mano amorosa y tierna de tu providencia, guiándonos y sosteniéndonos en medio de la prueba. Ayúdanos a ver la maldad de nuestro corazón en medio de la prueba. Ayúdanos, porque hay mucha impureza que quieres quitar de nuestra fe. Quítala, Señor. Quítala, Señor. Y permítenos llegar a nuestro hogar sanos y salvos. Permítenos ser perfectos ese día, donde solo nos importes tú y tu gloria, donde podamos ser ese hombre y esa mujer que por muchos años te oramos que queríamos ser, puros de corazón, con una mente pura, con ojos puros, con palabras que solo te alaben y de las cuales solo brote santidad, de un corazón íntegro y de voluntad firme. Danos eso, Señor, y usa las pruebas para perfeccionarnos. Y sea cual sea nuestro estatus social, pobres o ricos, sin importar el rango o el conocimiento teológico, ayúdanos a pedir con fe y no dudando de esa sabiduría que tanto se requiere en medio de la prueba. Una sabiduría que aún en medio del día más oscuro somete su voluntad, sus anhelos y sus sueños a lo que su Padre está haciendo consigo. Una sabiduría que nos lleva a caminar en obediencia a tu palabra y en adoración cuando todo nos es quitado. Ayúdanos, Dios. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro ejemplo de dolor y de perseverancia en el sufrimiento. Amén.